Bueno, este video busca esquematizar un poco algunas disposiciones y principios generales establecidos en el régimen académico marco para los institutos de formación superior. Es un documento que cuenta con 14 capítulos, que son estos que están acá en la imagen. Yo voy a referirme a algunos de ellos nada más. Por ejemplo, en el capítulo 5 habla de la continuidad de las trayectorias de los y de las estudiantes y dice que las trayectorias que los estudiantes realicen implican un cumplimiento de condiciones académicas necesarias para la aprobación de las cursadas y acreditación de las unidades curriculares que constituyen el plan de estudio. El único requisito para cursar unidades curriculares es que se respeten las condiciones de correlatividades definidas en los diseños. Bueno, en este capítulo aparecen también categorías de estudiante, que es algo bastante novedoso, que está el estudiante regular, el estudiante itinerante y el oyente. El regular es quien, desde el momento de inscripción al instituto, se encuentra cursando al menos una unidad curricular o ha aprobado o acreditado una unidad en los últimos 6 meses. Por otro lado, tenemos al itinerante, que es quien cursa como estudiante en un instituto y al mismo tiempo cursa una o más unidades curriculares en otro instituto en el que no se encuentra matriculado y puede cursar de esta manera hasta el 30% de las unidades curriculares de la carrera, exceptuando el campo de la práctica, salvo en situaciones excepcionales. Después está el estudiante oyente, que es un estudiante que sí está matriculado en el instituto y participa de una unidad curricular que es de su interés con el propósito de actualizar o profundizar aspectos específicos de su formación, exceptuando el campo de la práctica, taller, laboratorio o cualquier unidad que sea eminentemente práctica. O sea, las unidades curriculares eminentemente prácticas no van a tener alumnos de esta categoría, oyentes. Bueno, esto con respecto a las categorías de estudiantes. Después vamos al esquema que, que nos convoca, digamos, en este video, que es este de las unidades curriculares, en las cuales consigné aquí los formatos que establece el RAM, las modalidades de cursada, condiciones de asistencia y algunas cuestiones sobre la acreditación y la aprobación de las materias. Con respecto a los formatos de las unidades curriculares, aparece en el RAM el formato de asignatura, Ateneo, seminario, talleres y laboratorios, o sea, estos cuatro formatos. Asignatura, bueno, que ya sabemos de qué se trata, que es un formato que se caracteriza por brindar conocimientos, modos de pensamiento, producción y modelos explicativos de carácter provisional. En relación al conocimiento del carácter provisional y constructivo del conocimiento, promueven la revisión permanente de los contenidos en función de los avances conceptuales y científicos de los diferentes campos disciplinares. Bueno, y todo lo que dice aquí. Después tenemos los Ateneos, que es un formato diferente, ¿no? Porque es un espacio grupal educativo donde interactúan procesos de comprensión, intervención y reflexión en la acción. En la mediación entre la construcción de prácticas de diferentes saberes, la complejidad sociocultural de la experiencia intersubjetiva en el espacio de desarrollo de la práctica y el posicionamiento ético-político del profesional en su praxis, etcétera. Bueno, los Ateneos, que también es un formato conocido. Después tenemos los seminarios, que son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas que los estudiantes han construido como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos, de la investigación, de la producción e interpretación, etc. Bueno, estas unidades permiten el cuestionamiento del pensamiento práctico, ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de la literatura específica, y pone a las y los estudiantes como sujetos activos de la producción del conocimiento. Estos son los seminarios. Y por último, talleres barra laboratorios, que son unidades curriculares orientadas a la producción e instrumentación requerida para la acción profesional. Como tales, son unidades que promueven la resolución práctica de situaciones y la experimentación de alto valor para la formación. El desarrollo de las capacidades que involucran desempeños prácticos envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo en el que tanto se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia la búsqueda de aquellos otros nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción. Bueno, las capacidades que resulta relevante trabajar en el ámbito del taller, además de la práctica específica,
Se incluyen competencias lingüísticas, búsqueda y organización de información, identificación diagnóstica, interacción social y la coordinación de grupos, el manejo de recursos de comunicación y expresión, el desarrollo de proyectos productivos e interpretativos, el vínculo entre la producción y la construcción de sentidos, etcétera. Y el taller apunta al desarrollo de capacidades para la producción y análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la generación de soluciones e innovaciones para encararlos. Em, bueno, ofrece un espacio de elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación de capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para la selección de metodologías, medios y recursos, el diseño de planes de trabajo operativo individual y o la capacidad de ponerlo en práctica. Bien, con respecto a los formatos, el régimen académico plantea, o sea, propone estos cuatro, sin embargo, aclara que hay que consultar los diseños curriculares de cada carrera para hacer los ajustes, ¿no? Porque este es el régimen académico marco y después está el régimen, el RAI, que cada institución elabora. Yo quise detenerme un poco en eso, por ejemplo, tomando como ejemplo un diseño de carrera, acá tomé el de matemática, habla del el campo de la práctica, la organización del campo de la práctica, establece que el campo de la práctica docente contempla en su estructura cuatro unidades curriculares, que se llaman práctica docente uno, 2, 3 y 4. Y cada unidad curricular se conforma por un formato pedagógico que combina taller y práctica en terreno. El taller se sostiene las cuatro unidades curriculares y la práctica en terreno adquiere diferentes formatos: trabajo de campo, ayudantía, práctica de aula y residencia. Bueno, y acá que no leí este párrafo, explica también que en esta carrera, ¿no? De primero a cuarto está la práctica docente y hay dos ateneos en tercero y cuarto. ¿Por qué quise incluir esto acá? Porque él habla de formato pedagógico que combina taller y práctica en terreno y en el RAM, como lo veía acá, en este esquema, aparece asignatura, ateneo, seminario, taller y laboratorio. No aparece la práctica docente o no aparece un formato que sea práctica en terreno específicamente, pero se relaciona con, bueno, los ateneos están acá, que los menciona para la práctica. Taller y laboratorio, por lo que leímos, estaría abarcando también la práctica docente, pero acá habla de un formato pedagógico que combina taller y práctica en terreno, no está con esa denominación en el RAM, pero también entraría dentro de esta categoría, interpreto. Bueno, después está la modalidad de cursada, que es, van a ver que puse PP 70-30, acá y acá, pero acá puse PP 100. ¿Qué es esto de PP? Presencialidad plena. La presencialidad plena es el acto educativo en el que la interacción pedagógica docente-estudiante comparte el mismo tiempo y espacio, físico o virtual, o sea, se le llama presencialidad plena a compartir el mismo tiempo y espacio, pero ya sea que un espacio físico o un espacio virtual sincrónico, es decir, que puede realizarse en la sede del instituto o en encuentros sincrónicos mediados por tecnología. Acá establece que hay que incluir un mínimo de 70% de la carga horaria en sede del instituto y hasta un máximo, o sea, como máximo, un 30% de sincronía mediada por tecnología. O sea que presencialidad plena abarca también encuentros, mientras sean en el mismo tiempo y espacio, pero puede ser un espacio físico o virtual. Eh, o sea que incluye la mediación por tecnologías, lo que llaman presencialidad plena. Y esta, esta modalidad la pueden tener la asignatura, los ateneos, los seminarios. Y en cuanto a talleres y laboratorios, quise eh, citar el apartado 6.1.1, que habla de presencialidad plena y dice: en un momento, las prácticas docentes, talleres y unidades curriculares de laboratorios quedan exceptuadas del 30% de sincronía mediada por tecnología, debiendo cursarse 100% de la carga horaria en espacios físicos previstos institucionalmente. Podrán utilizarse mediaciones tecnológicas cuando se encuentren explicitados en el plan de estudios o disposiciones específicas emitidas por las direcciones correspondientes. O sea que acá en la práctica docente, talleres y laboratorios, ¿sí? Lo que no menciona es ateneos y seminarios. O sea que este 100% es para práctica docente, talleres y laboratorios. Entiendo que es esta última columna. Ateneos y seminarios, interpreto que se puede tener el 70-30. O sea, la presencialidad plena es de dos clases: la de 70-30
que es 70 presencial en el instituto y 30 puede ser mediado de manera sincrónica, o sea, en pantalla en el mismo tiempo, em, en asignatura, Ateneo y seminario. Y después está la práctica, las propuestas pedagógicas combinadas, que anoté los números 51-49. ¿Por qué? La presencialidad con propuestas pedagógicas combinadas, que sigue dentro de la modalidad presencial, porque las modalidades son presencial o a distancia, y estas son dos variantes de la presencialidad. La propuesta pedagógica combinada es una alternativa de cursada que conjuga actividades asincrónicas, no es como en la plena que es sincrónico, esto es asincrónico y encuentros presenciales en la sede del instituto. Hay un anexo específico, el anexo 3, que dice que las prácticas pedagógicas combinadas, la inclusión debe ser enmarcada en un proyecto curricular institucional, bueno, acordado, etcétera, y dice, la determinación de qué unidades curriculares, trayectos o campos incluyen propuesta pedagógica combinada implica considerar las definiciones que plantea cada diseño curricular. O sea que ahí hay que ver qué es lo que dicen los diseños curriculares de las carreras. Y específicamente resalté en amarillo donde dice, los talleres, coma, campo de la práctica docente quedan exceptuados del diseño de propuestas pedagógicas combinadas. Es decir, si vamos a los formatos, menciona talleres y campo de la práctica. No menciona ateneos y seminarios, sin embargo, uno interpretaría, por eso acá hice este llamado, que el ateneo quedaría fuera de esta posibilidad por su naturaleza, ¿no? Vuelvo a lo que estaba leyendo. La práctica pedagógica combinada dice al momento de la inscripción los estudiantes deben estar informados de cuáles son las unidades curriculares con esta propuesta, con esta modalidad. Y acá vienen los porcentajes. Se podrá disponer de hasta un 49% de las unidades curriculares del total de la caja curricular de cada carrera para planificar y desarrollar propuesta pedagógica combinada. O sea, hasta un total de un 49% de la carrera. O sea, una carrera con 40 materias, un poquito menos de 20 pueden ser con propuesta pedagógica combinada. Y después, las unidades que tengan esta modalidad tendrán que garantizar un mínimo de 51% de presencialidad y un máximo de 49 asincrónico. Es decir, si tenemos 30 clases en el año, eh, más de 15, o sea, 16 tienen presencialidad y 49 encuentros asincrónicos. Bien, esto es la modalidad de cursada. Con respecto a este apartado, bueno, lo único que habría que analizar en los institutos es la cuestión del Ateneo y el seminario, si pueden ir con propuesta pedagógica combinada o no. El RAM interpreto yo que no lo dice específicamente, no está en el listado de los que quedan exceptuados, ¿sí? Vuelvo sobre ese listado, no aparecen, así que habría que analizar eso. Con respecto a la asistencia, bueno, vuelvo, van a ver que puse 60-80, ¿no? 60% unidades curriculares con formato asignatura y modalidad de presencialidad plena. Deben cumplimentar un 60% de asistencia. O sea, estas, las que tienen formato asignatura y presencialidad plena, 60% de asistencia. Por su parte, las unidades curriculares con formato asignatura y modalidad presencialidad con propuesta pedagógica combinada tienen que cumplimentar un 80% de asistencia, que serían estas, asignatura, propuesta pedagógica combinada. Estas tienen un 80% de asistencia. Y después, el campo de la práctica, acá sí las menciona todos los formatos, digamos los últimos tres formatos. Campo de la práctica, práctica profesionalizante, unidades curriculares con formato taller, seminario, ateneo y laboratorio, deben cumplimentar el 80% de asistencia, que serían las que puse acá, abarcándolas con la llave. Ateneo, seminario, talleres y práctica, que estaría por acá. Bueno, por último viene la manera de acreditar y aprobar las materias. Con respecto a la acreditación, tenemos unidades curriculares que van a examen final y unidades que tienen promoción directa. El documento habla de promoción directa, sin embargo yo escribí promoción acá con amarillo y promoción directa con verde claro. ¿Por qué esa distinción? Porque hay los formatos que sean Ateneo, seminario, taller o práctica docente tienen promoción directa sin examen final. Es esto que dice acá, en el punto acá abajo. 8.51, el campo de la práctica, taller, seminario, laboratorio de Ateneo se acreditan por promoción directa, con una calificación igual o mayor a 7 puntos. Por lo tanto, estas unidades curriculares se aprueban durante el transcurso de la cursada. Caso contrario, se deben recursar. Esto que puse acá en los últimos 4 renglones es para estos últimos formatos, Ateneo, seminario, taller, laboratorio o práctica docente. No tienen la posibilidad los alumnos de dar examen final.
Es decir, tienen que obtener calificaciones iguales o superiores a 7 puntos. Pero por otro lado, están las materias que los docentes, estas por el formato, y después están las asignaturas que los docentes hayan decidido que se puedan promocionar, darles esa posibilidad. El documento habla de promoción directa, sin embargo yo puse promoción barra examen final, refiriéndome a las materias que los alumnos pueden promocionar si se sacan 7 o más puntos, pero si se sacan entre 4 y 6 puntos, aprueban la cursada y pasan a examen final. O sea, es también promoción directa, pero es como otro tipo de promoción directa, un tipo de promoción en el cual si se sacan menos de 7 puntos, pero más de 4 igual o mayor a 4, o sea, con una calificación de 4, 5 o 6, aprueban la materia y después rinden un final para acreditarla. En cambio, estos formatos no tienen esa posibilidad de dar el final. Bueno, estas dos categorías, la promoción directa sin examen final y la promoción directa con examen final, o la promoción con examen final, con esa otra posibilidad, en la carrera es un 70% que tiene que haber de materias. Eso lo dice así. Dice, cada carrera tendrá un 70% de unidades curriculares cuya acreditación será por promoción directa, un 70% del total de la carrera. Una carrera con 40 materias es aproximadamente em, 12 materias que tengan promoción directa aproximadamente. Bueno, y después examen final, las carreras con las materias con examen final son aquellas que los alumnos aprueban la cursada con 4, 5, 6 puntos o más, se pueden sacar calificaciones hasta 10 en todas las instancias de evaluación, pero igual tienen que ir a un examen final, esas serían el 30%. Con examen final, acá dice condiciones para acreditar con examen final, tienen que aprobar la cursada y después tienen que aprobar una instancia de evaluación ante una comisión evaluadora presidida por el docente de la unidad curricular e integrada como mínimo y sin excepción por otro docente. En los casos que el estudiante lo solicite, podrá incluirse un vedor estudiantil. La nota de aprobación será un número entero igual o superior a 4 puntos. Acá incluí también el apartado 8.3, em, que dice las condiciones para aprobar la cursada, que bueno, que ya las habíamos leído, la asistencia, la aprobación de las instancias de evaluación y requisitos académicos. Em, bueno, eso es todo. Espero haber aportado eh, un poco de claridad en la interpretación de este documento.